invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 9 de la mañana, 1 minuto, nuestro invitado a esta hora de la mañana es el padre Javier de Jesús Yarse Raigosa, licenciado en Educación Religiosa de la Universidad Católica y técnico en Administración y Mercadeo en Unitécnica, párroco de la Parroquia de la Transfiguración del Señor, acá en el municipio de Dos Quebradas. Padre, muy buenos días. Buenos días, doctor Germán. Buenos días, equipo de trabajo. Me alegra mucho tenerlo una vez más acá en el informativo del Eje Cafetero. Y queremos nos comente un poquito, ¿cómo fue este año para la Iglesia Católica? Bueno, doctor Germán, a ver, para nosotros este año, como todos los años y como todos sabemos, siempre hay momentos difíciles, pero también hay momentos de muchos logros, de mucha satisfacción, de, como se dice, del deber cumplido. Fue un año un poco duro en cuanto a que pues como todos sabemos, a veces la situación económica es durita, pero sin embargo logramos salir adelante con nuestros programas, con nuestros proyectos, con todas nuestras actividades que siempre se programan al inicio de cada año. ¿Cómo ha sido hasta el momento la llegada del nuevo obispo de la diócesis de Pereira? Doctor Germán, ha sido muy bien acogido. Hay muy buenas expectativas, hay un buen ambiente, se ve que es un hombre de gentes, que tiene buenas relaciones, un hombre muy humilde, muy sencillo y sobre todo un hombre muy pastoral. ¿Cuántos años lleva ya usted allí como párroco de la Parroquia de la Transfiguración del Señor? Doctor Germán, voy caminando sobre los 3 años. 3 años. Ahora con la llegada del nuevo obispo, ¿se han dado cambios ya en algunas parroquias acá en el departamento de Risaralda y algunas de Caldas que también son de la jurisdicción de la diócesis de Pereira? No, generalmente por prudencia los obispos primero van y conocen las parroquias, conocen las situaciones y escuchan los problemas de los sacerdotes o las dificultades que tengan. Y ya a partir de ahí ellos pueden hacer los cambios porque ya saben más o menos qué es lo que deben de hacer. Antes no lo hacen, por respeto y por prudencia también. Pero el nuevo obispo ya está recorriendo las parroquias, las iglesias. Sí, claro. ¿Ya visitó la suya, por ejemplo? No, todavía no, porque él está continuando con la agenda que tenía Monseñor Rigoberto Corredor. Había una agenda ya programada. Sí, claro, Monseñor Rigoberto. Sí, claro, Monseñor Rigoberto tenía una agenda de visita a las parroquias, entonces el nuevo obispo le dijo que él iba a continuar con esa agenda. Entonces está cumpliendo con esa agenda que tenía Monseñor Rigoberto. Digamos, en este año 2024, que ya mañana termina, ¿cómo fue la participación, la influencia de público allí en la Iglesia de la Transfiguración? Pues por parte de la parroquia puedo decirlo con satisfacción de que hubo muy buena asistencia, muy buena conglomeración, muy buena participación, muy buena colaboración. O sea, hubo un acercamiento mucho mayor a la parroquia de las personas de la comunidad. ¿Se ha incrementado, padre, la influencia de la gente o ha disminuido? No, se ha incrementado, porque inclusive ya nos hacen falta sillas para que la gente se pueda estar cómoda. Esa es una forma de medir realmente. Sí, claro. Aparte de la Semana Santa, que es donde hay más influencia de público, por allá en los meses de marzo, abril, digamos, ¿cuál es el mes que más visita la gente a las iglesias? ¿Fuera de la Semana Santa? Sí, fuera de la Semana Santa. Pues a ver, no, yo pienso que es muy relativo porque hay ceremonias, hay actividades donde la gente acude y yo pienso que el mes que de por sí ha sido el de más acogida ha sido el mes de la Semana Santa y el fin de año. El mes de diciembre. El mes de diciembre. ¿Y eso se debe a qué, padre? A que la gente está en vacaciones, a que la gente puede sacar su tiempo, pienso yo, para ir a la iglesia. Y sobre todo que llega gente del exterior, familiares. Sí, las visitas. Y lo primero que hacen es ir a visitar la iglesia. Sí, señor. ¿Cómo está hoy la Iglesia Católica en materia de confesión? La gente se confiesa todavía bastante. Hablo de la mía. Sí. Hay mucha conglomeración para la confesión. Se buscan mucho el sacramento de la confesión.
Pues ustedes los sacerdotes no deben contar lo que la gente cuenta allí, pero normalmente, hablándolo en términos generales, ¿de qué es lo que más se arrepiente la gente cuando se confiesa? Del tiempo perdido. Del tiempo perdido. ¿En Sí. qué sentido, padre? En el sentido de que la gente dice que está arrepentido porque no había vuelto a la iglesia, porque había dejado de hacer sus prácticas religiosas, porque se dedicó a otras cosas, porque se fue de paseo. Entonces la gente como que se arrepiente del tiempo perdido, que no lo aprovecha. La gente en el grado de confesión confiesan delitos. Hasta ahora que me toque a mí, no, ninguno. No, no, claro. Es decir, pero la gente cuando se va a confesar es porque hay un arrepentimiento. Sí, claro, porque hay una conciencia. La conciencia, usted que a uno lo juzga la conciencia de sus malas acciones, y cuando la conciencia lo juzga a uno de sus malas acciones, pues uno quiere como descargar eso a través del sacramento y saber que quedó tranquilo y quedó libre de toda culpa. Padre, hablemos de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos de Dios. Sí. No tendrás otros dioses delante de mí. No adorarás a otros dioses, ni idolatrarás a ninguna criatura. ¿Qué comentar ahí con respecto a ese mandamiento? A ver, ese mandamiento a veces tiene malas interpretaciones, ¿cierto? Porque la gente cree que idolatría son las imágenes, y la gente no entendemos que el término idolatría es adoración de otros dioses. Y otros dioses no son solamente las imágenes, otros dioses puede ser el placer, el tener, el poder, los apegos, inclusive cuando uno se apega a personas o a cosas, eso también está dentro de la idolatría. No te harás ídolos, no creerás imágenes ni representaciones de Dios, ni de ninguna criatura para adorarlas. ¿Qué comentar ahí? Pues es que eso es lo que predican nuestros hermanos separados, que ellos dicen de que no se pueden tener imágenes de Dios. Y en el mismo Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios mandó al pueblo de Israel a que hiciera una estatua de la serpiente de bronce cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo el hambre, la persecución, y también estaban siendo mordidos por serpientes. Entonces Dios mandó a que hiciera una estatua, y la estatua, eso no era idolatría, era un símbolo, algo de liberación que Dios le manda al pueblo a que se construya. La idolatría es cuando Moisés fue a la montaña a recibir los mandamientos de la ley que se demoró, y que el pueblo empezó a construirse un becerro de oro y adorar a ese becerro como si hubiera sido el Dios que los hubiera liberado. Entonces ahí es cuando el pueblo sí cae en la idolatría, es cuando dice que este pueblo se ha desviado de mis caminos. No tomarás el nombre de Dios en vano, no usarás el nombre de Dios de manera irreverente, ni para jurar en falso. El ser humano tiene que responder siempre por sus propios actos. El ser humano nunca debe apoyarse en lo sagrado para escudarse y para que le puedan creer. El ser humano tiene que ser consciente de sus propios actos, y él debe responder. Ahora, que para que me crean tengo que jurar en vano, yo pienso que eso es una falta de respeto a lo sagrado. Yo tengo que responder por lo mío, y si no me creyeron, pues ya el problema no es mío, el problema es de la persona que no cree. El cuarto mandamiento, recuerda el día de reposo. Dedica un día a la semana para descansar y adorar a Dios. Claro, es que en la misma Sagrada Escritura se pide que hay que dedicarle tiempo a Dios. Y descansará. Dios descansó el séptimo día, después de haber hecho la creación. Entonces, el ser humano trabaja los 6 o 7 días de la semana, debe descansar y dedicarlo a Dios, o sea, consagrar su tiempo a Dios en actitud de ¿qué? De agradecimiento. Porque eso es uno como agradecer y entregarle a Dios lo que ha realizado durante la semana. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta y cuida a tus padres y sigue sus consejos. Hoy por hoy, padre, los hijos no respetan a los papás. Se ha ido perdiendo, digamos, ese respeto que desde chiquitos o desde pequeñitos le infundían a uno, el respeto por los educadores, el respeto por los papás, y es uno de los mandamientos. Claro. Doctor Germán, ayer celebramos nosotros en la Iglesia Católica la fiesta de la Sagrada Familia. Y la liturgia de la palabra nos recordaba precisamente eso. El libro del Eclesiástico nos recordaba que el hijo tiene que respetar a sus padres, que los padres no deben exasperar a sus hijos, ni entre ellos mismos.
Y, y sabemos que hoy en día se ha perdido el respeto a los padres. Antiguamente yo les hacía a ellos la comparación de lo que eran las familias antiguas y lo que son las familias hoy en día. En las familias antiguas uno no podía contestarle al papá o a la mamá porque siempre le daban una pela o le pegaban en la boca y le volteaban el mascadero, como decimos nosotros, el respeto, y había un respeto y uno siempre obedecía. Hoy en día no. Hoy en día son los hijos los que mandan a los padres. ¿Pero por qué? Porque desde pequeños se les alcahuetea. Desde pequeños no se les corrige, desde pequeños no se les enseña a respetar. Entonces, claro, van creciendo como con esa idea de que da lo mismo contestar o no contestar. El sexto mandamiento de la ley de Dios es: no matarás, no tomarás la vida de ninguna persona inocente. Sí, claro, es un mandamiento que pide el respeto a la vida, porque la vida es sagrada. Y aquí nosotros en las noticias, padre, diariamente, asesinadas tantas personas. Sí, es un mandamiento que, es decir, habla del respeto a la vida, porque la vida es sagrada y todo el mundo tiene derecho a vivir. Uno no puede hacer justicia por sí mismo y por sus propios medios. Por eso Dios que es bueno y que es justo, Él se encargará de juzgarnos o de condenarnos. Pero el ser humano no puede tomar la justicia por sus propios medios. El séptimo mandamiento de la ley de Dios es: no cometerás adulterio, sé fiel a tu cónyuge y no te involucres en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y que está jodido ese tema hoy por hoy, ¿no? Eso es un mandamiento que muy poco lo cumplen, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil encontrar una persona que sea fiel. Es muy difícil porque yo siempre les digo a ellos: mire, usted en su trabajo, en su empresa, donde que sea, ve una persona que le gustó, se gustaron, se dieron una cita, se tomaron un café, etcétera, etcétera, y el ser humano, como es frágil y débil, puede caer fácilmente. Ahí lo que se está pidiendo es como el respeto que se debe tener siempre por esa relación de personas, de pareja. Hombre que quiera a la mujer se consigue otra para no acabarla. ¿Qué decir a esa frase, a esa famosa frase? Hombre que quiera a la mujer se consigue otra para no acabarla. Para no acabarla. Será por desahogarse. Entonces deben estar las mujeres en la casa. Ah, sí, pero también. Mujer que se consiga otro hombre es para no acabarlo. Para no acabarlo. Eso hace parte de la infidelidad. Sí, pues claro. Bueno, tenemos aquí también el octavo mandamiento: no robarás, no tomarás posesión de lo que no es tuyo sin permiso. Es que el respeto hacia lo ajeno, hacia lo de los demás, es fundamental, doctor Germán. Porque es que, como le decía yo ahora, si a uno desde niño no lo enseñan a respetar las cosas ajenas, uno de niño va y ve una moneda y uno la coge porque uno cree que la puede coger, ¿cierto? O si se va a un almacén y le echa mano a cualquier cosa que le gustó, y a uno en la casa no le preguntan de dónde consiguió eso, dónde lo sacó, lógicamente que uno va creciendo como con esa mentalidad de que se puede coger las cosas ajenas. Entonces ahí viene el robo, el robar, el coger lo ajeno, el no respetar las cosas ajenas, y eso es fundamental. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio, no mentirás ni darás testimonio falso contra alguien. Eso sí que está muy de moda también. Muchas veces las personas, por liberarse de algo, por liberarse de algo, levantan falso testimonio contra otra persona, y muchas veces llegan ahí también hasta jurar en vano, para que les puedan creer de que lo que está diciendo es verdad. Y hay gente que jura por los papás, jura por Dios. Que por los hijos, que juro por mi mamá. Bueno, o sea, ponen a otras personas por delante de esas cosas. Y yo pienso que uno, como les decía ahora, uno tiene que ser sincero y leal con sus cosas. El mandamiento número 10: no codiciarás, no desearás posesiones ni bienes que pertenecen a otros. Estos mandamientos son considerados fundamentales para vivir una vida moral y justa, y son una guía para las relaciones personales y comunitarias. ¿Qué comentar de esto de no codiciarás? Es que, doctor Germán, la persona que codicia los bienes ajenos es una persona ambiciosa. El que es ambicioso codicia lo que tienen los demás y quiere tener inclusive más de lo que tiene. Entonces es un mandamiento que nos está indicando que no debemos de conformarnos con lo que tenemos, sin necesidad de ambicionar o desear lo de los demás. Porque ahí está el gran pecado. La gente tiene también, digamos, la costumbre de violar estos 10 mandamientos. ¿Qué mensaje le entregaría a usted como sacerdote
a todas las personas que nos están viendo y escuchando, porque como lo decía el comentario ahora, es una guía de vida, es un comportamiento, una conducta que se debe observar. Eso es lo que significan los 10 mandamientos. Pues lo primero que yo aconsejaría sería conocerlos, porque hay muchas personas que no los conocen. Y a los que los conocemos, tratar de ponerlos en práctica. Darnos cuenta que estamos violando un mandato de Dios y que estamos faltando también a los valores humanos y cristianos. Ahora, Padre Javier Yarse, hablemos de los 7 pecados capitales, que también conocidos como los 7 vicios capitales, que son un conjunto de defectos morales que se consideran fundamentales para la teología cristiana. Sí. Estos pecados se consideran capitales porque se cree que son la raíz de todos los demás pecados y que pueden llevar a la persona a cometer actos malvados y dañinos. El primero, por ejemplo, hablemos del orgullo, de latín superbia. El orgullo es considerado el pecado capital más grave, ya que se cree que es la raíz de todos los demás pecados y se caracteriza por una excesiva confianza en uno self y una falta de humildad. Claro, porque es que la persona soberbia es una persona que no acepta nada de los demás. O sea, se cree perfecta, se cree que no falla, que no comete errores, que los únicos que cometen errores son los demás. Y entonces no le falta mucha humildad. Y por eso se llama soberbia, porque no es humilde para aceptar los errores que ella misma cometa y para aceptar los errores de los demás. Y hay gente que tiene mucho dinero y se vuelven soberbios, claro, es decir, que creen que lo tienen. Y a veces esa soberbia los lleva a veces al fracaso y los lleva a veces hasta regresar a la pobreza. También. Eso suele suceder. El segundo pecado capital es la envidia, de latín invidia. La envidia es el deseo de poseer algo que pertenece a otro, ya sea en posesión material o en calidad personal. Se caracteriza por una sensación de resentimiento y celos. Es que la envidia va en relación con el mandamiento no codiciar bienes ajenos. Porque el que es envidioso codicia, el que es envidioso quiere tener, porque piensa que si él no tiene lo que los demás tienen, entonces se considera inferior a los demás y cree que los demás son superiores a él. Entonces siempre está codiciando, deseando tener, inclusive hasta más de lo que la otra persona tiene para no estar por debajo, sino por encima de los demás. El tercer pecado capital es la ira. La ira es un sentimiento de enfado y resentimiento que puede llevar a la persona a cometer actos violentos o dañinos. Se caracteriza por una falta de control y una tendencia a explotar. Claro, porque el que es iracundo es una persona que obra ciegamente, no piensa antes de actuar, hace las cosas como se le vienen a la cabeza, como cree que son, y por eso actúa también hasta con violencia. A eso se le agrega también la violencia, a la ira. Y la ira es a veces propia de muchas personas que no saben, no tienen autocontrol. Que no se saben controlar, sí. Bueno, el cuarto pecado capital es la pereza, de latín asedia. Sí. La pereza es una falta de motivación y energía para realizar actividades virtuosas y productivas. Se caracteriza por una tendencia a la indolencia y la falta de iniciativa. Es así que es una enfermedad grave para muchas personas y sobre todo para muchos hijos en muchos hogares, que no quieren hacer nada y que los papás lo dejan ahí en la casa tirado sin haciendo nada y ellos más sacrificándose. La pereza es un pecado capital, por eso es un pecado capital, porque eso es como, yo diría que la pereza lleva al ser humano a ser un inútil. Hay una frase que dice que la pereza es la madre de todos los vicios. ¿Sí? De todos los vicios, porque es donde se aprende todo. Una persona perezosa es una persona que no produce, que no es activa, hay una persona que vive por vivir. Exacto, es un ente ahí. Es una persona. Bueno, el quinto pecado capital es la avaricia, de latín avaritia. La avaricia es el deseo excesivo de riquezas y posesiones materiales. Se caracteriza por una falta de generosidad y una tendencia a acumular riquezas a cualquier precio. Sí, señor.
Eso es la avaricia, pero eso es un pecado capital porque la persona quiere conseguir dinero como sea. Ustedes lo hablaban ahorita, por ejemplo, de las muertes que hay, y muchos de ellos es precisamente por eso, porque la avaricia está llevando al ser humano a querer tener hasta lo que no pueda tener. El sexto pecado capital es la gula, de latín gula. La gula es el deseo excesivo de placeres sensuales, especialmente en relación con la comida y la bebida. Se caracteriza por una falta de moderación y una tendencia a la excesiva indulgencia. Sí, y ese pecado sí que está muy, muy de moda hoy en día. La gula. La gula, porque uno ve personas obsesivas y personas que se dicen que estoy muy gordo. La obesidad. La obesidad. Muchas personas obesas, y precisamente es por eso, porque le dicen a uno es que yo como y como y como y quiero seguir comiendo. Entonces le dice uno, pero es que eso es un pecado capital, eso ustedes tienen que controlar eso. Y sin embargo, como que es una manera de satisfacción personal. La gula, ¿en qué se puede diferenciar de la ansiedad? ¿En qué se puede? No, porque es que van de la mano. Van de la mano. Claro. Una persona ansiosa. La ansiedad los hace comer de gula. Claro. O tomar de gula. O inclusive los mismos vicios. Con una pura ansiedad, entonces a fumar, a beber o lo que sea. El séptimo pecado capital es la lujuria, de latín lusuria. La lujuria es el deseo excesivo de placeres sexuales y sensuales. Se caracteriza por una falta de control y una tendencia a la promiscuidad. Sí, porque es una persona que quiere estar constantemente teniendo sus relaciones con una, con otra, con varias personas. Entonces, claro, eso lleva a la persona como a... Yo diría que a perderse, el perder el sentido de sí misma. Yo pienso que uno los placeres no lo deben de controlar a uno, sino que es uno el que tiene que controlar esos placeres. Estos 7 pecados capitales se consideran fundamentales para la teología cristiana y se cree que pueden llevar a la persona a cometer actos malvados y dañinos si no se controlan. ¿Cuál sería ese mensaje suyo, Padre Javier Yarse, como sacerdote, a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que no incurramos en estos 7 pecados capitales? Doctor Germán, yo alguna vez hice una reflexión en la parroquia sobre esos pecados capitales y yo le decía a la gente que contra esos pecados capitales hay que tener la humildad, la caridad, hay que tener la castidad, hay que tener la abstinencia, inclusive. O sea, poner todo lo contrario a todos esos pecados capitales sería como la mejor solución. Sí, porque digamos, este tema de los mandamientos que acabamos de mencionar, pues es una guía de vida y estos pecados capitales son los que se cometen permanentemente en la sociedad, en la familia. Hoy, ¿cómo se da, por ejemplo, y cuando ustedes están allí en la iglesia, en las misas, en sus homilías, digamos, ese llamado para las familias donde hay a veces tanta violencia intrafamiliar? ¿Cómo generar una sana convivencia, padre? Mire, doctor, lo primero, para uno como sacerdote a veces es complicado cuando uno se para en un púlpito y cuando ve toda una multitud de fieles, porque uno sabe que entre esa multitud de fieles hay personas de todos los estratos, de todos los niveles. Entonces, uno frente a esas situaciones tiene que invitar enseñar los valores para que los padres de familia puedan ponerlos en práctica en su familia, evitando lo que usted acaba de decir, la violencia familiar. Porque la mayoría de los casos que suceden es precisamente por eso, por el desconocimiento de cuáles son esos valores fundamentales que debe tener la familia, los valores fundamentales que debe tener un padre de familia y los valores fundamentales que se le deben difundir a los hijos. Entonces, cuando en una familia se tiene valores, seguramente que no se tiene que llegar a esos extremos de la violencia. Hablando de fe y espiritualidad, ¿cuál sería ese mensaje central del Evangelio que debemos recordar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, padre? Doctor, siempre lo que dice la misma palabra de Dios es lo fundamental es el mandamiento del amor.
El mandamiento es de lo que Jesús le decía a los discípulos: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Si nosotros tenemos ese mandamiento del amor muy claro, entonces cumpliremos los mandamientos que acabamos de escuchar y cumpliremos y no caeremos en esos pecados capitales. ¿Y cómo podemos profundizar en nuestra relación con Dios y sentir su presencia en nuestras vidas? Yo profundizo en mi relación con Dios cuando entro en contacto con Él. Cuando tengo una unión con Él permanente, o un contacto con la palabra, con la oración, con la Eucaristía y con los sacramentos. ¿Y qué papel juega la oración en nuestra vida espiritual? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra práctica en la oración? Doctor, la oración es fundamental, porque debe ser lo primero que nosotros debemos de hacer antes de iniciar cualquier labor. ¿Cómo podemos reconciliar nuestra fe con los desafíos y las dudas que enfrentamos en la vida, Padre? ¿Cómo reconciliar? Sí, ¿cómo podemos reconciliar nuestra fe con los desafíos? Yo pienso que nuestra fe la podemos reconciliar con los desafíos, siendo conscientes de cuál es nuestro papel que tenemos en la familia, en la sociedad y en el mundo. Otra buena pregunta es: ¿qué significa la misericordia de Dios y cómo podemos experimentarla en lo que tiene que ver con nuestras vidas? La Sagrada Escritura siempre nos presenta, y sobre todo el Evangelio de San Lucas, una figura de un Dios que es Padre, que es misericordioso, que siempre nos está invitando al ser humano a la conversión, al cambio de vida. Y en la medida en que yo tengo ese contacto con Dios, entonces cuando me voy a entender que así como Él es Padre misericordioso, yo también tengo que ser misericordioso. Que así como Él es bueno, yo también soy bueno, porque la misma palabra nos dice, así como nuestro Padre es bueno, ustedes también tienen que ser buenos. O sea, tratando de imitarlo a Él en sus acciones. Hablemos también un poco, Padre Javier Yarse, sobre la moral y la ética. Por ejemplo, cómo podemos aplicar los principios morales de la Iglesia a nuestras decisiones y acciones en la vida diaria. Mire, si tenemos un concepto claro de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces nuestro actuar va a tener esa característica. No vamos a caer siempre en las cosas malas. Siempre trataremos de hacer el bien y buscar hacer el bien. Entonces, la moral nos invita a eso. ¿Qué significa la justicia social y cómo podemos trabajar para promoverla en nuestra comunidad? El que es justo sabe que tiene que obrar con equidad. En la sociedad de hoy no podemos abusar de las personas. Tenemos que darle a cada uno lo que le corresponde. Si yo le doy a cada uno lo que le corresponde, estoy siendo justo. ¿Cómo podemos tratar a los demás con respeto y dignidad, especialmente a aquellos que son diferentes a nosotros o que hay un pensamiento distinto? Lo primero que yo tengo que tener muy presente es que todo ser humano tiene una dignidad y que esa dignidad es la que tenemos que respetar, independiente de la persona. ¿Y cuál es el papel que juega la compasión y la empatía en nuestra relación con las demás personas? Pues tenemos que ser empáticos con todas las personas que nos rodean. No podemos ser indiferentes a ellas. ¿Y la compasión? Y ser compasivos es ser misericordiosos, ayudar, ponernos en los zapatos del otro. Otra pregunta, Padre, es cómo podemos tomar decisiones éticas en situaciones difíciles y complejas, que eso es muy normal que se dé en nosotros los seres humanos. Tomar decisiones. Pues si tenemos un concepto claro del respeto a la dignidad humana, yo pienso que a partir de ahí podemos dar un concepto de las cosas. Bueno, ahora hablemos sobre la iglesia y la comunidad. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea una comunidad y cómo podemos participar en ella de manera activa? La palabra iglesia viene de una palabra que significa comunidad. La iglesia no es la estructura física, material que existe. Eso es un templo, lugar de culto. Pero la iglesia somos todos los bautizados. Todos los que hemos sido bautizados entramos a formar parte de una comunidad que se llama la iglesia. Y estamos puestos en la iglesia precisamente para servirnos unos a otros,
para ayudarnos mutuamente unos a otros. A propósito de ayudarnos, ¿cómo podemos apoyar y servir a los demás en nuestra comunidad y en general en todo el mundo? Creando movimientos de servicio social, creando la pastoral. En las parroquias deben de existir siempre lo que se llama la pastoral social, para poder ayudar a las necesidades de las personas que lo necesiten, independiente de donde sean. ¿Qué papel juega la liturgia y la celebración de los sacramentos en nuestra vida espiritual? La liturgia es la celebración de la fe. Y los sacramentos lo mismo. O sea, en la medida en que nosotros celebramos la liturgia con fe, nos estamos alimentando espiritualmente. ¿Y cómo podemos promover la unidad y la reconciliación en nuestra comunidad y en el mundo? Generando grupos de trabajo, de encuentro, de convivencia y de apoyo de unos con otros. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo en el siglo XXI? ¿Y cómo podemos vivir según sus enseñanzas? Dice Jesús que si cumplen mi palabra y la ponen en práctica, verdaderamente serán mis discípulos. El que verdaderamente trata de cumplir con la palabra de Dios, ese es el que se puede llamar discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Ahora, Padre Javier Yarse, hablemos sobre la vida personal y la espiritualidad. Sí. Por ejemplo, cómo podemos encontrar propósito y significado en nuestra vida y cómo podemos vivir de acuerdo con nuestros valores y con nuestras creencias. Yo le encuentro sentido a mi vida en la medida en que soy una persona de oración, ¿cierto? Primero tengo que ser una persona de oración. Segundo, tengo que ser una persona de servicio. Servir, porque mi vida no tiene sentido si no estoy en unión con Dios y si no estoy en unión con mis hermanos. Entonces, eso es lo que le va a dar sentido a mi vida y es lo que va a hacer que todo mi quehacer diario tenga una razón de ser. ¿Qué papel juega la gratitud y la generosidad en nuestra vida espiritual? Es que la gratitud es fundamental porque el que es agradecido recibe. Y se le sigue dando más, lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos agradecidos, lógicamente que vamos a recibir y la gratitud es fundamental, es un valor humano, no solamente religioso, sino también un valor humano. Simón Bolívar dijo que la ingratitud era el peor crimen de la humanidad. Sí, porque hay personas que son muy ingratas. Por más bien que usted les haga, no agradecen. Y son personas ingratas y desagradecidas. Y desagradecidas. Nosotros les llamamos desagradecidas. ¿Cómo podemos cuidar de nuestra salud espiritual y emocional en un mundo cada vez más estresante y complejo, que es lo que está viviendo en estos momentos? Pues yo pienso que no debemos dejarnos influenciar mucho por los medios de comunicación y por la tecnología. Porque en la medida en que uno se deja involucrar de esos medios tecnológicos es donde se empieza como a saturarse. Y donde empieza como a perder el sentido a su propia vida. ¿Qué significa la humildad y la sencillez en nuestra vida espiritual y cómo podemos cultivarlas? El que es humilde y el que es sencillo siempre está dispuesto a servir. Y yo cultivo esa humildad, esa sencillez en la medida en que me relaciono con todas las personas sin discriminar absolutamente a nadie. ¿Cómo podemos encontrar paz y tranquilidad en medio de la turbulencia y el caos? Yo la paz la consigo en la medida en que yo estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con Dios. Si estoy en paz con Dios y conmigo mismo, yo puedo tener paz en cualquier momento difícil que me toque vivir. Padre Javier Yarse, ¿cuál sería ese mensaje para toda la comunidad de allí del sector de Villalcampo, de Playa Rica, bueno, de toda esa jurisdicción, pero también ese mensaje para toda nuestra audiencia, para la gente que nos está viendo y escuchando, ya cuando faltan unas horas para que culmine este año 2024 y qué pedirle a Dios para el 2025? Doctor Germán, vea, yo a toda la audiencia le diría que lo primero que tenemos que hacer al terminar este año es agradecer. Ahorita hablamos de la gratitud y tenemos que agradecer. Agradecerle a Dios primeramente todo lo bueno o malo que nos haya tocado vivir. En segundo lugar, no pedirle nada, porque uno nunca debe pedir nada, porque la misma palabra de Dios lo dice, que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces no pedir nada, simplemente entregarle al Señor todos nuestros proyectos, nuestras actividades y que se lleven a cabo según la voluntad de Dios. No nuestra propia voluntad, porque usted puede tener muchos proyectos, usted puede hacer muchos planes, pero resulta que todos esos planes se cambiaron. Entonces, es dejar que sea Dios el que obre en nuestra vida, que sea Él el que vaya conduciendo nuestra vida, y así entonces lograremos llevar a cabo los proyectos que tengamos. Es usual que nosotros, acá en el informativo, cuando
tenemos la presencia de un sacerdote, de un mensajero de Dios, pues imparta la bendición acá, a todos los que trabajamos acá en la emisora Qué Buena, y también para toda nuestra audiencia, para todas esas familias, para esos hogares que están compuestos por los papás, por los abuelos, bisabuelos, por nuestros hijos. ¿Cómo sería esa bendición suya, Padre Javier Yarse, con la gratitud, con el agradecimiento por haber estado una vez más con nosotros y entregarnos sus consejos, sus sabias opiniones? Pues doctor Germán, primeramente agradecerle a ustedes por esta invitación, agradecerle a la amable audiencia por escucharnos, por estar con nosotros, y mis mayores deseos para ustedes y para toda la audiencia es que este nuevo año 2025 sea un año lleno de muchas bendiciones para todos. Y claro, yo con mucho cariño les doy mi bendición, pidiéndole a Dios que sea Él el que derrame muchas gracias en ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con vosotros. Y la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y la gente que aprendan a persignarse, porque es que hay gente que se persina en el nombre del Padre, del Hijo, como si el Hijo estuviera aquí en el pecho. y el Hijo está en el vientre. Pero eso es la bendición. Esa es la bendición. Sí, doctor Germán. Esto es lo que llamamos la bendición. Ahí está la bendición. Buena la aclaración. Claro, y la persignarnos ya es cuando la hacemos en la frente, en los labios, en el pecho. Y ya. Es la bendición. 9 de la mañana, 38 minutos. Vamos al espacio comercial y